Y en esta tarde que hemos leído la palabra de Dios, podemos darnos cuenta cómo después que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, inmediatamente el Señor fue llevado por medio del Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero el Señor se preparó para la lucha. Pues dice la Biblia que Él estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada, porque necesitaba estar preparado, porque se iba a enfrentar contra el diablo, contra las huestes del mundo. El Señor sabía lo que le esperaba y por eso Él se estaba preparando espiritualmente, porque iban a venir a su vida muchas tentaciones, muchas pruebas, muchas luchas, que para poder salvar a la humanidad Él necesitaba ser perfecto y vencer toda tentación. Y amados hermanos, el Señor pudo vencer las tentaciones. El diablo nunca lo pudo hacer caer. Ahora bien, nosotros como cristianos, una vez que nosotros somos bautizados en el agua, ahí comienza la vida cristiana para nosotros. Ahí comienza una nueva vida. Desde el momento que usted le entrega su corazón al Señor, le entrega su vida a Cristo, a partir de ese momento usted va a tener una guerra espiritual, una lucha espiritual contra Satanás y contra sus huestes. Va a luchar contra el mundo, va a luchar contra su carne, va a luchar contra las tentaciones, porque después que usted le entrega su vida a Cristo, entonces usted tiene que prepararse, porque van a venir tentaciones a su vida. ¿O hay alguno aquí que pueda levantar su mano y que nos pueda decir que no han venido tentaciones? ¿Todos tenemos tentaciones, hermanos? La Biblia dice que todos tenemos tentaciones. Todos tenemos que pasar por medio de pruebas y de luchas. Amén. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Pero por eso es importante aprender cómo vencer las tentaciones. Ese es mi tema. ¿Cuál es mi tema, hermanos? ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo vencer las tentaciones? Cuando a veces no tenemos la experiencia en el camino de Dios, vemos por eso que hay personas que cuando no tienen experiencia, no saben cómo el enemigo trabaja, son tentadas y caen. Aunque ellas dijeron en su corazón, yo voy a serle fiel al Señor para siempre, pero el diablo es astuto. Por eso es el engañador, porque ese es el trabajo del diablo, engañar al creyente para hacerlo caer. Pero dice la Escritura que nosotros los cristianos no ignoramos sus maquinaciones. Por eso tenemos que aprender cómo podemos vencer la tentación. ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo usted puede ser un cristiano victorioso? ¿Cómo puede usted mantenerse firme y fiel en el camino de Dios? Tenemos un personaje que está en contra de nosotros, que es el tentador. Fue el que tentó a Jesús. Aquí dice la Biblia que vino el tentador y comenzó a tentar a Jesús de diferentes maneras. Quiero que busquemos, por favor, en Primera a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, la Escritura nos dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica, porque él dice: no soporté más y quise verlos, quise saber de ustedes, no se
sea que el diablo nos hubiera engañado y entonces todo nuestro trabajo haya sido en vano. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que aprendamos cómo vencer la tentación. Primero, para poder vencer la tentación, es necesario llevar una vida de oración. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar, hermanos? Llevar una vida de oración. Llevar una vida de oración. Jesucristo es el modelo a seguir. A pesar que era el Hijo de Dios, o que es el Hijo de Dios, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la carne, es decir, se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Él pasaba noches enteras orando. Incluso cuando lo vemos en el huerto del Getsemaní, Él estaba orando. Porque quizá el enemigo le decía: no vas a poder morir en la cruz del Calvario, vas a sufrir mucho. Pero el Señor le decía al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí estaba orando, ahí estaba intercediendo, porque sabía lo que se enfrentaba, sabía lo que le iba a pasar. El Señor era un hombre de oración. Vamos a leer lo que dice Mateo 26:41, lo que nos manda el Señor para no caer en la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Lo leemos todos. Dice: velad, todos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor? Dice: velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice: para que no entren en tentación. Pero luego dice una gran verdad: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo está la carne? Dice: la carne es débil. Usted sabe que tiene que orar todas las noches, todas las mañanas, durante el día, en el culto, pero dice: la carne es débil. Y usted está cansado por sus quehaceres, por sus trabajos, y llega la hora de la noche que usted tiene que dormir y usted se acuerda: tengo que orar. Pero la carne dice: pero estás muy cansada, mejor vete a dormir. Llega el día domingo o en la tarde y le dice el espíritu: acuérdate que hoy es día domingo, tienes que ir a alabar al Señor. Pero luego la carne dice: pero ya fuiste en la mañana, además trabajaste toda la semana, y es justo que aunque sea un rato descanses por la tarde. Y ahí está nuestra carne, no se quiere esforzar por venir a alabar el nombre del Señor. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando hay un descuido prolongado en la oración, cuando son varios días que la persona deja de orar, cuando son varios días que la persona deja de ir al altar de la oración, entonces en la persona hay un descuido espiritual. No tiene un contacto con su Salvador, no tiene una comunión con Dios, no tiene la fortaleza del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, el diablo comienza a trabajar y empieza poniéndole problemas en su casa. Le viene la prueba a su vida, y si usted no está bien tomado de la mano de Dios, el diablo lo empieza a debilitar espiritualmente. Y cuando ve que usted ha descuidado por un tiempo prolongado de oración, usted se ha descuidado, entonces el diablo agarra y le pone el pie, le pone una zancadilla, y cuando usted va caminando, usted se cae porque no tiene fuerza espiritual. Ya no tiene con qué defenderse, ya no tiene fortaleza. Es como cuando una persona deja de comer por varios días, se debilita su cuerpo y al momento a lo mejor no se va a morir. Pero como ya tiene una debilidad, le viene una enfermedad y ya no la puede resistir. ¿Por qué?
Porque no se ha alimentado en su cuerpo. Así es en la vida espiritual, hermanos. Para poder vencer la tentación es necesario que nosotros estemos en contacto con nuestro Salvador. Es necesario que estemos en oración. Amén. ¿Cuál es la primera arma que Dios nos dejó para vencer la tentación, hermanos? La oración es la primera arma que Dios nos dejó para poder vencer la tentación. Por eso tiene que orar. Antes que usted se vaya a su trabajo, antes que usted se vaya a su escuela, a su negocio, primero póngase en oración a Dios. Porque usted no sabe lo que hay allá afuera. Usted no sabe lo que le espera. Usted no sabe lo que el enemigo está tramando para hacerle caer. Pero por eso ore, para que Dios le libre de toda tentación. Amén. Gloria al Señor. La segunda cosa que usted tiene que hacer y que yo tengo que hacer, la segunda cosa es practicar el ayuno. ¿Practicar qué cosa, hermanos? El ayuno. Tenemos que ayunar, espiritualmente hablando. Tenemos que hacer un ayuno. Y sabemos que el ayuno consiste en que no vamos a beber agua, no vamos a comer, y nos vamos a consagrar en espíritu y en verdad para buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos días ayunó nuestro Señor? 40 días y 40 días y 40 noches. Alguno dirá, es que Él resistió porque Él era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo dice ahí, hermanos, en el versículo? Dice, tuvo hambre. Es cierto, era el Hijo de Dios, pero también era verdadero hombre, como nosotros. Así como cuando usted deja de comer un día, su cuerpo siente la necesidad de comer. Jesucristo también tuvo necesidad de comer, pero Él, sin embargo, hizo un ayuno de 40 días. Y no lo hacía con juguitos de naranja, como algunos pastores enseñan que bueno, se puede hacer el ayuno, pero te puedes estar tomando tu juguito, o puedes estar tomando agüita. Eso ya no es ayuno. Un ayuno es que no vas a comer ni vas a beber, solamente te vas a alimentar de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Y hay quienes quizás nunca en su vida han ayunado siquiera un día, aunque tienen el problema, aunque tienen la necesidad, aunque tienen la lucha, pero nunca han ayunado, nunca para Dios. ¿Cómo estará su vida espiritual? Tenemos que ayunar, hermanos. Jesucristo, si Él tuvo que ayunar, ahora nosotros, ¿qué nos esperamos, hermanos? En cierta ocasión le dijeron al Señor, los fariseos le dijeron, Señor, ¿que tus discípulos no ayunan? Todos ayunamos y tus discípulos no ayunan. El Señor dijo, ¿puede acaso un hombre ayunar mientras está de bodas? ¿Sí, hermanos? ¿Verdad que no? Dice, pero va a llegar el día que el esposo les va a ser quitado y entonces ellos ayunarán. Se refería a Él mismo. Un día Cristo se iba a ir al cielo, porque cuando estaba Jesús, Él los iba a defender, Él les iba a enseñar, Él los iba a guiar, Él les iba a instruir, Él iba a suplir todas sus necesidades. Pero Jesús dijo, cuando el esposo se vaya, ellos se van a tener que poner a ayunar. Y así lo hicieron los apóstoles. ¿No dice la Biblia que cuando dice la escritura que vinieron dos hombres a buscar a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio, y Pedro dice que estaba en la azotea? ¿Qué estaba haciendo Pedro en la azotea, hermanos? Sí, ¿verdad? Dice que estaba en oración. Pero hay algo más. Dice que Pedro estaba en ayunas. Y fue cuando el Señor le dijo, Pedro, levántate, mate y come. Y él dijo, no, Señor, porque jamás en mi vida ha entrado una cosa inmunda a mi boca. El Señor le dijo, lo que yo ya limpié no lo llames tú común. Pero dice que él estaba en ayunas y él estaba orando.
Por eso había tantos milagros en la vida de Pedro. Por eso las almas se salvaban, los enfermos sanaban, porque había una vida de ayuno. Entonces, queremos vencer las tentaciones, hermanos. Hay que debilitar nuestro cuerpo. Pablo dice: yo golpeo, pero no a la aventura, sino que golpeo a mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque cuando nosotros ayunamos, el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Y cuando usted no ayuna, su carne está llena de vida, su carne está llena de fuerzas, su carne tiene mucha fortaleza. Por eso su carne domina a su espíritu. Y la Biblia dice que la carne debe de estar sujeta a su espíritu. El espíritu debe dominar a la carne. Amén. Para eso es el ayuno, hermanos, para depender de Dios. Otra cosa también, ya vimos que primero es, ¿qué cosa? La oración. Segundo, el ayuno. Estamos hablando cómo vencer las tentaciones. Número 3, la palabra de Dios. Repetimos este último punto, hermanos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ahora leemos versículos de Mateo 4, versículo 3 en adelante. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que le faltó a Adán y Eva. No usaron la palabra de Dios, no echaron mano de ella. El enemigo los engañó. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el tentador y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan, ¿podría ser Jesús que las piedras se convirtieran en pan? Él cambió el agua en vino. Él podía hacer ese milagro. Él envió maná del cielo cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Pero dice la palabra del Señor que en lugar de caer en la tentación de comer, dice la palabra del Señor que entonces el Señor usó la palabra y dijo: escrito está. ¿Cómo dijo el Señor, hermanos? Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ahí ya no le pudo hacer nada el enemigo, porque ya el Señor estaba aplicando la palabra. Y dice la palabra del Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y con la palabra de Dios, dice Apocalipsis. Luego el diablo le buscó por otro lado. Y dice la palabra del Señor que entonces lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dijo estas palabras: si eres el Hijo de Dios, aviéntate abajo. Porque está escrito. Hasta el diablo usó la misma Biblia, el Salmo 91. Y le dice el diablo a Jesús: pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo está usando la Biblia para atacar a Jesús. Pero el Señor, hermanos, ¿qué hizo? Otra vez saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, le dice el Señor: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios me cuida. Me voy a ir al baile y nada más voy a ver, al fin que Dios me guarda. Me voy a ir a medianoche, al fin que Dios me cuida. No, hermano, dice la Biblia: no tientes al Señor tu Dios. No lo tientes. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el diablo, cuando vio que no le pudo por ese lado, entonces dice que lo lleva al monte más alto que había. Y entonces le muestra todos los reinos del mundo. De aquel entonces le muestra los reinos y le dice: te voy a dar todo esto si tú postrado me adorares. Todo esto es para ti si tú postrado me adorares. Y el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre del Señor.
Y entonces le dijo el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el diablo se fue y le dejó. ¿Por qué? Porque el diablo había sido vencido con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vencer las tentaciones, hermanos? Con la palabra de Dios. Pero para que usted sepa usar esta espada, necesita conocerla, necesita traerla, necesita portarla. Siempre debe de traer su espada como un buen soldado. ¿Cuántos trajeron sus Biblias, hermanos? A ver, levántenlas. ¿Cuántos soldados? Siempre tenemos que traer nuestras Biblias, porque esta es nuestra arma, hermanos. Y dijo el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que conocer la palabra, y cuando nosotros estemos en una tentación, hay que echar mano de ella, hermanos. Si a usted le viene la tentación del dinero, saque la Biblia y acuérdese del versículo que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted le viene la tentación de que ya trabajó durante todo el día y llegó la hora del culto, y le viene la tentación de quedarse a trabajar más tiempo, acuérdese de este versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así es como debemos usar la palabra. Siempre que a usted le venga una tentación, acuérdese: si por ahí el diablo se le presenta con una minifalda, porque el diablo también se viste de minifalda para hacerlo caer, acuérdese de lo que dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ay, sí, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque es la palabra la que le va a guardar de la tentación, la que va a preservar su alma. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos llenar nuestra mente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El diablo, cuando usted tenga una prueba, un problema, le va a decir: mira, ese es tu Dios, ese es tu Dios te ha dejado. El diablo va a estar trabajando en su mente, porque la Biblia dice que el diablo lanza dardos. Él envía dardos a nuestra mente, hermanos. Pero acuérdese de la palabra de Dios siempre, siempre la palabra del Señor. Acuérdese, dice la Biblia: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dijo: estoy acostumbrado a tener y a no tener, a comer y a no comer. Dice: en todo y por el todo estoy acostumbrado, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para poder vencer la tentación es necesario asirnos de la palabra de Dios, y en el momento que usted sea tentado, saque la espada que es la palabra del Señor. Amén. Y la oración y el ayuno. Pero hay una cosa, ¿verdad? Tratándose de cuando uno es tentado en relación al adulterio o a la fornicación, ¿qué consejo nos da Dios cuando viene esa tentación? Si por ejemplo usted se encuentra en una situación así, de este tipo, ¿qué va a hacer ahí? ¿Se va a poner a orar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Huí de la tentación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Ahí no dice que te pongas y que te hinques en ese momento a orar. Ahí dice, huye. Vete de ahí, es un terreno peligroso. Tienes que huir, así como José tuvo que huir cuando aquella mujer comenzó a seducirlo. Dice que él entonces hasta ahí dejó sus ropas y él se fue huyendo. Porque era un pecado, hermanos, que si él se quedaba ahí no lo iba a poder resistir. Entonces dice la Biblia, hay que huir de ese tipo de pecado. Y lo demás, hermanos, siempre hay que estar orando y pidiéndole al Señor que el Señor nos guarde. La cuarta cosa, para poder vencer la tentación, necesitamos el auxilio de Cristo. ¿Qué necesitamos para vencer la tentación, hermanos? El auxilio de Cristo. El auxilio de Cristo. Porque si usted quiere vencer al enemigo con sus propias fuerzas, no va a poder. Si usted quiere por su propia cuenta vencer la tentación, no va a poder hacerlo. Quizá va a resistir por un momento, quizá va a resistir por un tiempo, y el diablo va a comenzar a trabajar en su vida y va a ir minando sus fuerzas hasta hacerle caer. Pero si usted está en Cristo, el Señor le va a dar fuerzas. El Señor va a estar a su lado para fortalecerle. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18, si ya lo tiene, por favor, diga amén. Amén. Muy poquitos, vamos a esperar que todos lo tengan. Hebreos 2:18. Si ya lo tiene, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí está hablando del Señor, dice, pues cuando Él mismo padeció siendo tentado. A Jesús ya vimos en los evangelios, ya vimos cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Pero el Señor no cayó en la tentación. El Señor venció la tentación. Dice que si Él venció la tentación, entonces es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermosa palabra, hermanos, la que dice. Dice, es poderoso. Entonces quiere decir, hermanos, que Cristo puede darnos el auxilio que nosotros necesitamos. Si usted está pasando por alguna tentación, si usted pasa por la tentación, dice que Cristo tiene poder. Tiene fuerza, tiene autoridad, tiene un poder sobrenatural, y dice que puede socorrer a los que están siendo tentados. Pero siempre hay que estar conectados con el Señor. Siempre hay que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. No vaya a pasar, ¿verdad? Como dice que cuando aquella ilustración que dice que iba el muchacho y se sentó en medio de dos mujeres, nada más que una estaba viejita y otra estaba joven. Y cuando iban en las curvas, ¿verdad? Dice que el carro se iba hacia donde estaba la viejita. Y decía aquel muchacho, Señor, líbrame de la tentación. Pero cuando el carro se iba hacia el lado donde estaba la muchacha, decía el muchacho, hágase tu voluntad. No, así no es como vamos a pedir. Así no es. Tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos guarde, que nos libre de la tentación siempre. Y cuando nosotros clamamos a Él, dice que Él está presto para ayudarnos. Pero usted debe ser sincero con Dios. Debe ser sincero y decirle, Señor, yo tengo esta tentación. Estoy pasando por esta tentación. Tengo esta lucha, Señor. Yo sé que esto está mal. Señor, ayúdame, guárdame. Y cuando Dios ve la sinceridad en el corazón de la persona, dice que Dios está pronto, está presto para darle el auxilio a la persona que es tentado. Dice, es poderoso. El Señor por eso le permitió al enemigo que lo tentara. ¿Para qué? Para que Él pudiera socorrer a los que ahora también son tentados. Y si Él pudo vencer la tentación, le
vencer la tentación, si Él pudo serle fiel al Padre hasta el final, también le puede ayudar a usted, de que usted sea un cristiano fiel hasta el día en que el Señor venga, o hasta el día en que el Señor se lo lleve. El Señor le va a librar de toda tentación, le va a guardar siempre. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora busquemos por favor ahí mismo en Hebreos 4, pero el versículo 15. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos la comprensión y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el Salmo 103 cuando dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo? Entonces dice aquí: no tenemos un sumo sacerdote, porque el ministerio del sumo sacerdote era interceder por el pueblo. El sumo sacerdote era un representante en doble sentido. Primero, representaba al hombre delante de Dios. El sumo sacerdote tenía que venir en nombre de toda la gente a presentarse delante de Dios. Pero también el sumo sacerdote representaba a Dios delante de los hombres. Era un representante de los hombres, pero también de Dios. Y entonces el sumo sacerdote venía a ser un mediador, alguien que mediaba. Moisés, que fue el hombre que construyó el tabernáculo de reunión para estar, para poder entrar, para poder encontrarse con Dios. La Biblia dice que muchas veces el pueblo de Israel pecó, y en muchas ocasiones Dios dijo: Moisés, apártate de este pueblo, porque los voy a destruir a todos, y a ti te voy a poner con otro pueblo mejor y más fuerte que este pueblo tan rebelde. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés, hermanos? Sí, Señor, de una vez destrúyelos a todos. La Biblia dice que ¿qué hacía Moisés? Moisés se postraba sobre su rostro en tierra. Él se postraba delante de Dios y él decía: Señor, ¿qué van a decir las gentes? Que tú no pudiste introducir a tu pueblo en la tierra prometida. Ten misericordia, Señor. Y Moisés intercedía por su pueblo Israel, o por el pueblo de Israel. Y el Señor, hermanos, tenía misericordia. ¿Por qué? Por la intercesión de aquel hombre. Ahora, cuando vino Jesucristo, hermanos, Cristo también intercedió por nosotros. O hasta la fecha, dice la Biblia que el Señor está intercediendo por nosotros. Solamente que los sumos sacerdotes tenían que cambiarse. Cada vez que el sumo sacerdote cumplía su ministerio o fallecía, tenían que cambiarlo. Pero Cristo no muere. Cristo es sumo sacerdote para siempre. El sumo sacerdote tenía que traer una ofrenda delante de Dios. Pero Cristo, Él mismo fue la ofrenda. Él mismo ofreció su sangre muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, y ahí pagó por nuestros pecados. Y Él mismo se ofreció para salvarnos. Entonces dice la palabra del Señor: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él fue tentado en todo. A Él le escupieron, a Él lo maltrataron, a Él lo traicionaron, a Él lo rechazaron, lo ignoraron. Fue tentado en todo, pero Él, hermanos, fue fiel hasta el final. Si Él fue fiel hasta el final, si Él pudo vencer, también lo va a ayudar a usted.
también puede ayudarle, también puede socorrerle. Cuando usted está triste, cuando usted está enfermo, cuando usted pasa por tentación, cuando usted pasa por luchas, Él le va a ayudar porque Él ya pasó por todo eso. Él sabe lo que usted está sintiendo. Porque a lo mejor si usted tiene un problema y me lo platica a mí y yo le doy un consejo, a lo mejor usted diga, pero hermano, usted eso me dice porque usted no ha pasado por lo que yo estoy pasando. Y quizás tenga razón. Pero cuando hablamos acerca del Señor Jesús, no le podemos decir eso mismo, porque todo lo que usted está pasando, Él ya lo pasó. Porque todo lo que usted está sufriendo, aún más, Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Y Dios le puede ayudar a vencer la tentación. Dios le puede ayudar a vencer la lucha, porque Él es poderoso y porque Él le comprende. Porque Él es verdadero Dios y es verdadero hombre también. Él es un poderoso Salvador el que tenemos, hermanos. Entonces, así es como puede vencerse la tentación. Número 1, tenemos que llevar una vida de oración. Número 2, tenemos que practicar el ayuno. Número 3, la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, vivirla. Y número 4, necesitamos el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarla a que se ponga de pie, por favor. Todos somos tentados. Todos somos probados. Pero tenemos un sumo sacerdote que está presto para ayudarnos. Y si nosotros nos ponemos en la mano de Cristo, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y las tengo en mi mano, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Yo quiero invitarle en esta hora que vengamos en oración, porque todos estamos pasando por pruebas, por luchas, por tentaciones, por necesidades, por tribulaciones, pero solos no vamos a poder, hermanos. Necesitamos la ayuda de Dios. A lo mejor usted ahorita no tiene una prueba, una lucha, pero la va a tener y va a necesitar de la ayuda de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos quieren venir y decirle, Señor, guarda mi vida, guarda mi alma, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, porque en esta vida estoy siendo probado, estoy siendo tentado, necesito tu ayuda. Y cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, Él está dispuesto a ayudarnos. Él le quiere ayudar. Él quiere ser su Salvador. Él quiere ser su ayudador. Él quiere ser su fuerza y su pronto auxilio. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora. El Señor está aquí en este lugar y Él quiere ayudarnos. Damos gracias por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades. Señor Jesucristo, tú sabes, Señor, que como humanos tenemos que ser probados, porque la Biblia dice que así como se prueba el oro, también nosotros tenemos que pasar por el fuego. Algunos de una manera y otros de otra, pero dice la Biblia que todos somos tentados. Cuando estamos en las pruebas, viene el tentador y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Te ha pasado esto? ¿Tienes problemas? ¿Tienes luchas? Y el diablo lanza sus dardos. Pero Señor, tú estás con nosotros en esta hora para darnos tu auxilio, tu socorro, Señor. Tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, Señor. Y cuando no vemos que vas caminando a nuestro lado, es porque nos llevas cargando en tus brazos, Señor. Es porque nos vas llevando en tus brazos de amor. Señor, gracias por las promesas de la Biblia. Gracias porque tú sabes guardar y
tentados. Pero Padre, ayúdanos a orar, a depender de ti siempre, en el ayuno, en la palabra de Dios, pero sobre todo en tu presencia, Señor. Guarda tu iglesia, porque solamente tú nos puedes guardar sin mancha y sin caída hasta el día de la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos ahora que no estamos solos, porque tú nos comprendes y tienes también poder para ayudarnos, para sostenernos con tu brazo fuerte. Guárdanos, Padre Santo. Ayuda al que está pasando por tentación o por lucha. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias por tu pronto auxilio. Aleluya. Amén. Amén.